regresamos a nuestro plató y lo hacemos con Guillermo Contreras. Él es miembro de la campaña Córdoba se mueve por el clima. Ya saben que nos acompañó también el viernes pasado y que se quedó con ganas de volver, así que nosotros, como no podía ser de otra manera, le hemos abierto las puertas de PTV. Guillermo, gracias por estar con nosotros de nuevo. A vosotros, gracias a vosotros. Y toca seguir hablando de cambio climático, pero también de una manera distinta a la que hablamos el pasado viernes, porque por supuesto tenemos que avanzar en el tema y para eso, ¿quién mejor que tú? Para seguir hablando, pero como yo digo, ir avanzando en el tema. Hoy, ¿qué nos vas a comentar? A ver, de cambio climático se puede estar hablando mucho tiempo. Toda la vida, ¿verdad? Se puede estar hablando mucho tiempo, pero yo creo que habría que profundizar un poco. Ya hemos hablado de los riesgos que supone, sí, la amenaza que supone para la civilización tal y como ahora la entendemos, ese incremento de temperaturas que se anuncia. A mí me gustaría subrayar la postura de las organizaciones, de los organismos internacionales, la timidez con la que se está abordando este problema a nivel institucional en todas las esferas. Ya dije la semana pasada, en el ámbito municipal, autonómico, provincial, estatal e internacional. Para que os hagáis una idea, en la cumbre de París, sí, nosotros estamos montando esta campaña Córdoba se mueve por el clima. Ahora, ya lo comenté también porque del 7 al 18 de noviembre se celebra la 22ª Cumbre por el Clima en Marrakech, en Marruecos. El año pasado se celebró en París. Se esperaba de la Cumbre de París acuerdos, digamos, trascendentales. Para cómo estaban funcionando las cumbres internacionales no salió mal la cumbre, sí, pero es curioso, hay que señalar que los estados llegaron a un acuerdo que no es un acuerdo vinculante. No era como en el protocolo de Kioto, que se firmó en el año 97, aunque entró en vigor mucho más tarde, ¿no? Los acuerdos de París no son vinculantes. Los estados dicen, pues yo me comprometo a hacer esta reducción de mis emisiones de gases de efecto invernadero, pero bueno, si no lo cumplo tampoco pasa nada. No hay un régimen de sanciones, en definitiva. Vale, allí a todo el mundo se le llena la boca de decir hay que conseguir no superar esa supuesta barrera de incremento de temperatura en 2 grados. Bueno, pues una vez firmado el Acuerdo de París, los estados dicen, pues yo voy a reducir tanto y yo cuánto. ¿Y qué resulta de la suma de esos compromisos no vinculantes? Pues que para el año 2030 las emisiones de efecto invernadero de los estados firmantes se habrán incrementado entre un 30 y un 50%. Casi nada. Es decir, claro, en vez de tomar las medidas que recomienda el panel intergubernamental sobre el cambio climático, ese organismo que depende del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización Meteorológica Mundial, el IPCC pide compromisos de reducción de emisiones para llegar al año 2050 con reducciones del orden del 85% y para el año 2100 cero emisiones. Eso es lo que propone el IPCC, que luego si hay tiempo hablamos un poco de cómo documenta esas peticiones, ¿no? Pues en vez de ir en esa línea, reducir emisiones, lo que se ha firmado en París, que no obliga a nadie, es de momento, en la ruta hacia el 2050, incrementar emisiones entre un 30 y un 50% para el año 2030. Obviamente, ese no es el camino, porque para que de verdad podamos conseguir limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global, habría que haber empezado en el año 2013 a reducir emisiones a un ritmo del 6% anual. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero supone fundamentalmente reducir el consumo de energía. Hombre, creo que esto tenemos que pararnos y verlo con cautela porque estamos hablando de algo que es tremendamente difícil, que es un reto para la civilización, sobre todo para los países industrializados, porque los países empobrecidos no tienen este problema, puesto que en gran parte su suministro de energía es a partir de biomasa, de leña, ¿no? Para nosotros es un tremendo reto. Imaginemos que para el año 2050, como proponen los científicos más comprometidos y los ecologistas apoyamos esas peticiones, para el año 2050 proponen cero emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, para el año 2050 ya no podríamos quemar ni petróleo, ni gas, ni carbón. Es un reto muy difícil. Posiblemente ninguna civilización anteriormente se haya encontrado con un reto similar. Claro, porque además es un reto que hay que asumir en un plazo de tiempo muy corto. Ha habido otras civilizaciones que se han encontrado con retos ambientales, algunas las han superado, otras no, pero han sido retos, bueno, pues que se han
derivado en el tiempo, ¿no? Aquí no. Aquí es que el problema es que ya no tenemos tiempo, porque esta emisión de gases tan desaforada en estos últimos 150 años, ahora nos ha dejado ya pues, a los pies de los caballos, ¿no? Entonces estaba diciendo, para el año 2050 ya no podríamos quemar gas, ni petróleo, ni carbón. ¿Y eso qué supone? Tendríamos que suministrarnos de energías renovables. Pero no hay energías renovables para sustituir al petróleo. El petróleo es un combustible mágico, ¿no? Sí. Eso de poder meter en una botella de cristal 1 litro de petróleo y llevártelo por ahí, eso no se puede hacer con otros combustibles. Entonces, si queremos asumir este reto de reducción de emisiones, de descarbonizar la economía, no quemar carbono, para el año 2050 deberíamos reducir nuestro consumo de energía, dividirlo por 3. Sí. Tendríamos que dividir por 3 nuestro consumo de energía. Fijaros, hombre, esto es algo que es importante que nos paremos, lo reflexionemos y pensemos el volumen del reto que tenemos. ¿En qué se traduce eso en el día a día, Guillermo? Porque muchas veces cuando damos este tipo de datos, uno en su casa dice, bueno, pero esto a mí, o sea, ¿yo cómo puedo ayudar o esto cómo me afecta a mí? Es decir, ¿yo cómo puedo reducir todo esto o cómo puedo ayudar a reducirlo? ¿De qué manera afecta? Mira, ¿de manera directa cómo nos afecta? A ver, Amparo, por supuesto esto, en este escenario, dentro de 30 años, 35 años, dividir por 3 nuestro consumo de energía, pues imagínate que hacemos eso ahora en casa, pues hay que encender solamente la tercera parte de las bombillas, encender el aire acondicionado solamente la tercera parte del tiempo, etcétera. ¿Qué podemos hacer desde lo doméstico para contribuir a reducir emisiones? Mira, en las ciudades modernas el 10% de los desplazamientos en vehículo privado, el 10% es para distancias de 500 metros. Amparo, que 500 metros te lo haces a la pata coja en un momento. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que dice el Instituto para el Desarrollo y Ahorro de la Energía, que son centros estatales que investigan energía y que dicen, ojo, lo voy a repetir porque me parece muy sugestivo, el 10% de los desplazamientos en vehículo privado en la ciudad es para distancias de menos de 500 metros. Y el 50% para distancias de 3 kilómetros, que en bicicleta no te da tiempo ni a pedalear. El 50% de los desplazamientos es para distancia de 3 kilómetros, que no es nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, la gran amenaza, dejar el coche en casa. Eso es lo primero. Andar, coger transporte público o movernos en bicicleta. ¿Qué podemos hacer? Seleccionar muy bien cómo nos alimentamos. ¿Por qué? Porque comemos petróleo. Comemos petróleo. Y es algo que ni siquiera llegamos a pensarlo, Guillermo. Sí, el sistema agroalimentario actual es un sistema tremendamente consumidor de petróleo. Date cuenta que la media de los productos de alimentación que llegan a nuestra mesa han recorrido 3.000 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. Todos los días salen miles de kilos de patatas al Reino Unido y vienen miles de kilos de patatas del Reino Unido a España. O salen camiones cargados de cerdos y vuelven camiones cargados de cerdos. El sistema alimentario es así, es loco, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar cómo nos alimentamos, de dónde vienen los productos que llegan a nuestra mesa, apostar por el circuito corto, lo que llamamos el circuito corto, es decir, es una locura comer cerezas en el mes de enero. ¿De dónde vienen esas cerezas? De 9.000 kilómetros allá, vienen de Chile, ¿no? Por ejemplo. O es una locura comer cordero que viene de Nueva Zelanda. Entonces, cuidemos cómo nos alimentamos y lo primero, circuito corto. Cuanto más cerca, mejor. Si tenemos tomates de Alcolea, es una locura ir a una gran superficie, a una estantería, a coger un tomate. Por cierto, todos iguales, son clones, en definitiva. Tomate de Alcolea es otra cosa. Efectivamente, y ya de sabor ni hablamos. Claro, y de sabor ni hablamos. Entonces, cuidar la alimentación, hacer una alimentación no solamente más sana, sino una alimentación mucho más respetuosa con el medio ambiente, por ejemplo. Pero el concepto consumo de energía, reducción del consumo de energía es clave. Y eso va a ser así, queramos o no queramos, porque hay un reto, además del climático, que es el reto energético, porque los combustibles fósiles se acaban, porque no va a haber petróleo para toda la vida, ni gas ni carbón, ya están fechadas, ya sabemos cuándo se va a acabar el petróleo, cuándo el gas y cuándo el carbón, al ritmo al que
Lo estamos consumiendo ahora mismo actualmente estamos porque sabemos consumiendo. las reservas que hay en el planeta. Entonces, necesariamente, queramos o no queramos, vamos a tener que reducir nuestro consumo de energía. Vamos a hacerlo ya, de forma consensuada, de forma programada. Es importante que el concepto vamos a dar estos pasos, esta transición hacia una sociedad descarbonizada, vamos a hacerlo de forma consensuada, porque si no lo hacemos así, esta transición va a ser muy convulsa y va a haber muchos problemas y muchas luchas, hay muchos intereses en juego. Entonces, decía antes que el reto del cambio climático es seguramente el reto más importante y más difícil que asume una civilización en lo que es la historia de la humanidad. Sin duda. Pero entre todos y todas, a base de diálogo, solidaridad, cooperación, somos capaces de hacerlo. Ahora, había que haber empezado en el año 2013, he dicho antes, ¿no? Bueno, pues si no es en el 2013, hay que empezar ya. Y hay que exigir a nuestros gobernantes, a las instituciones, esto es muy importante, hay que exigir a las instituciones que pongan en marcha programas de reducción de consumo de energía muy rigurosos, muy rigurosos. Y nosotros aprovechamos para pediros a los medios de comunicación que seáis protagonistas de esta historia, que abanderéis el tema de la lucha contra el cambio climático, abriendo, como estáis haciendo, vuestras cámaras a toda la información que pueda venir desde este ámbito. Faltaría más. Guillermo, como siempre nos quedamos sin tiempo. Muy interesante la entrevista, muy interesante la charla. Si te parece, el viernes que viene continuamos. En este caso no vas a venir tú, van a venir otros dos compañeros, pero bueno, seguiremos hablando y además sobre todo hablaremos de esas actividades que también se van a llevar a cabo aquí en Córdoba y que es importantísimo que todos nos sumemos, ya no solamente los medios de comunicación, sino la ciudadanía en general, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues nada. Ese será el tema que también abordemos el próximo viernes. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotras. Y nada, me quedaré yo pensando eso del petróleo, de los tomates y demás, que me has hecho a mí pensar. Y lo de la bicicleta. Y lo de la bicicleta, que es importante, que es verdad, que yo soy de las de coche. Oye, ahí tú ves, ahí lo estoy haciendo yo mal. Gracias, Guillermo, un placer como siempre.